Seguimos entonces, estábamos viendo lo que era la enfermedad celíaca. Por definición, esta es una enfermedad predominantemente intestinal, mediada por el sistema inmune, linfocitos T, y que es inducida por el gluten de la dieta en las personas que genéticamente tienen factores de riesgo, que son susceptibles. Y resulta de la interacción, es un excelente ejemplo de la interacción entre genes predisponentes, el ambiente, en este caso el gluten, que es lo que ellos van a comer, y que va a llevar a una reacción inmunitaria compleja que va a llevar a destrucción del tejido intestinal, de la mucosa. Esta enfermedad es crónica, es una enfermedad autoinmune que, repito, es disparada por la ingesta del gluten que está en algunos cereales y en individuos susceptibles genéticamente. Se caracteriza por la presencia de anticuerpos específicos de haplotipos de el antígeno leucocitario humano DQ2 y o el DQ8 y junto con lesiones de la mucosa del intestino delgado. Como vamos a ver, la inflamación, la respuesta inmunitaria con inflamación afecta principalmente el intestino delgado, pero se considera una enfermedad sistémica, no es una enfermedad exclusivamente gastrointestinal, porque va a afectar a otros órganos del sistema y eso va a resultar en una gran cantidad de manifestaciones clínicas. Y esto lo hace difícil. A veces son pocos signos o síntomas, por lo tanto hay que pensar en la enfermedad. Esta es una causa común de mala absorción, especialmente en las personas de origen caucásico. Puede estar en el adulto, puede estar en el niño, es decir, puede aparecer en cualquier edad. Y las manifestaciones, como les dije antes, depende de la mala absorción de los nutrientes, de todo lo que no se pueda absorber, nutrientes, vitaminas, etc. La manera de confirmar el diagnóstico es por la biopsia del intestino delgado, que va a tener cambios característicos y que van a depender de la exposición al gluten. Los síntomas van a estar en relación con la severidad de la afectación histopatológica. Esta enfermedad autoinmune, entonces, es disparada por las proteínas del gluten, como las prolaminas, y otras proteínas relacionadas que se encuentran en los cereales, principalmente el trigo, la cebada y el centeno. Como les dije, afecta primariamente el intestino delgado, pero va a llevar a destruir las vellosidades. Y por lo tanto, si no hay vellosidades, desaparece el aparato de absorción y va a haber mala absorción. Y es el resultado entonces de la interacción entre factores genéticos, o sea, que predisponen a estas personas, factores ambientales e inmunes. Si falta uno de estos, no hay la enfermedad. La clínica es muy variada porque estos pacientes pueden tener remisiones y exacerbaciones sin que se consiga ninguna causa determinante. Puede encontrarse una mala absorción severa con múltiples signos como la diarrea, estatorrea, la pérdida de peso y las diferentes consecuencias de las faltas de diferentes vitaminas, hasta la ausencia de síntomas gastrointestinales. O puede ser solamente que haya el déficit de un solo nutriente. Los tipos de presentaciones son variadas. La típica es la donde los síntomas predominantes son los del área gastrointestinal. Hay formas atípicas, extraintestinales, donde los síntomas gastrointestinales son muy pocos o no los hay. Hay una forma silente en que la mucosa ya está dañada, pero la persona puede no tener síntomas o tenerlos muy pocos. Y una forma latente en que la mucosa se ve normal, pero los individuos tienen la susceptibilidad genética y pueden ya exhibir una serología autoinmune, es decir, tener autoanticuerpos. Y pueden tener síntomas o no. Eso solamente como para que lo sepan, ¿no? Aquí tienen en esta fotografía un niño con enfermedad celíaca en unas condiciones típicas. Fíjense, la niñita enflaquecida con un abdomen prominente. Acá tienen, les pongo acá las características clínicas más resaltantes del síndrome.
las que vienen de déficit de la grasa, que no se ha absorbido. Entonces, que va a haber diarrea y va a haber flatulencia, porque hay esteatorrea, se está perdiendo la grasa que no se está absorbiendo. Hay dolor abdominal y aquí en las heces se puede demostrar la pérdida de ácidos grasos. Como faltan también aminoácidos y carbohidratos que no se absorben, la persona va a tener pérdida de peso, está desnutrida, tiene debilidad, por falta de proteínas va a tener edema y pierde proteína. Las manifestaciones variadas por falta de vitaminas hidrosolubles y liposolubles y minerales, que son muchas, dependiendo de qué es lo que falta. Como ejemplo, les pongo acá falta de vitaminas hidrosolubles, que es la anemia megaloblástica, es por falta de vitamina B12, las liposolubles, por ejemplo, que haya propensión a hemorragia por falta de la vitamina K, y pérdida de calcio va a tener osteoporosis, pérdida de hierro, anemia ferropénica, por ejemplo. Y aquí tienen una lista de todos los mecanismos por los cuales estos pacientes pueden tener una diarrea osmótica y diarrea secretora. Ya dijimos la esteatorrea porque no se están absorbiendo las grasas. Y eso va a provocar la estimulación de secreción de fluidos y electrolitos determinado por la presencia de grasas no absorbidas. Diarrea osmótica porque puede faltar lactasa, como lo que vimos antes, pero aquí la causa es otra, porque como está dañada la mucosa, se pierden las enzimas apicales que están en el intestino delgado. Puede haber lo que se llama colorrea, porque hay mala absorción de los ácidos biliares. El ciclo enterohepático de los ácidos biliares está alterado en los casos en que la enfermedad llega hasta el ilium, y ahí es donde se absorben los ácidos biliares. Entonces los ácidos biliares pasan en mayor cantidad de alcohol y ahí van a estimular la pérdida de fluidos. Y también pérdida de fluidos endógenos debido a la hiperplasia de la artritis. Aquí solamente les pongo una lista como, bueno, porque si quieren enterarse cuáles son los otros síntomas de la enfermedad celíaca extraintestinal. Alteraciones en la piel, alteraciones en el desarrollo, ¿verdad? Baja estatura, retraso puberal, puede haber hepatitis crónica, artritis, signos, síntomas neuropsiquiátricos también. Como ven, eso está bastante alejado de pensar en una enfermedad gastrointestinal. A veces solamente un síntoma puede hacer pensar en enfermedad, como en esta glositis atrófica que ustedes están viendo acá. Ese era el único signo de esta enfermedad celíaca. Bueno, vamos a ver cuál es la fisiopatología de esto. La etiología es desconocida, pero vamos a ver, a estudiar la patogenia de lo que se sabe. Hay, como les he dicho desde el comienzo, factores contribuyentes. El ambiental, que es el consumo de alimentos que contengan gluten, que es la proteína que está en el trigo, cebada, centeno y avena. Hay un factor inmune que es la sospecha por la presencia de anticuerpos en la sangre, como los inmunoglobulinas A contra la transglutamina tisular, que vamos a ver qué hace esa enzima, contra la gliadina, que es un resultado de la digestión parcial del gluten, y contra el músculo, proteínas en el músculo esquelético. Son anticuerpos, por ejemplo, anti la transglutaminasa tisular. También se ha visto que hace pensar en un problema inmune que el tratamiento con esteroides lo mejora y puede inducir remisión e incluso la parte histopatológica también mejorar. Los péptidos de gliadina pueden interactuar con células T, linfocitos T que son específicos para la gliadina, que son los responsables de la lesión tisular o de inducir la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y el tercer factor, que es el genético, que es la predisposición que tienen algunas personas de tener los genes estos que los predisponen a que se presente la enfermedad. La alta incidencia en los caucásicos y baja en poblaciones negras y asiáticas. El 10% ocurre en familiares cercanos, solo ocurre cuando las personas con predisposición genética comen el gluten, y se encuentra en los pacientes que expresan este alelo HLA de Q2 o de Q8
está en el 95% de los pacientes, pero hay personas de la población general que pueden tener este factor de riesgo y sin embargo no expresar la enfermedad. Y aquí tienen una demostración de cómo con este gráfico para comprender fácilmente cómo es que actúa esta predisposición genética. Estos genes HLA-DQ2, DQ8 producen esta proteína que es parte del complejo mayor de histocompatibilidad que van a tener las células presentadoras de antígenos. Esta es la célula inmune, es una célula dendrítica, y tiene entonces aquí esta molécula que es la que con la que va a interactuar el gluten, el fragmento de gluten. Si no hay riesgo, es decir, que la persona no tiene esos factores de riesgo genético, entonces no va a pasar nada comiendo el gluten, porque no hay como se hace este símil, es que no entra la llave en la cerradura y no va a pasar nada más. En los que tienen el riesgo para la enfermedad, que son los que tienen los genes estos que van a producir la proteína esta de Q, de 2 u 8, entonces en esta sí encaja bien el gluten y se desencadena la reacción inmune. Entonces, repitiendo, las respuestas inmunes a un grupo de proteínas como prolamina, glutaminas que están en el gluten y que se encuentran en el trigo, cebada, centeno y avena, algunos dicen que no en la avena, pero afortunadamente en nuestro medio que se consume más maíz y arroz no está en estos dos cereales. Estas proteínas se van a digerir parcialmente, pero hay resistencia a una digestión completa. Entonces quedan unos péptidos antigénicos. Estos péptidos antigénicos en los individuos susceptibles que tienen los genes estos predisponentes, va a producirse una disfunción de la barrera intestinal y los péptidos antigénicos van a penetrar a la lámina propia y al entrar estos péptidos antigénicos a la lámina propia hace que el sistema inmune responda con inflamación. Esa inflamación al final va a destrozar la mucosa intestinal y al no haber la mucosa intestinal desaparece el órgano de absorción y la persona presenta la enfermedad esta de mala absorción. ¿Cómo se arregla esto en este momento? Eliminando los granos con gluten. Ese es el tratamiento que hay hasta ahora y que es seguro. La absorción se vuelve normal. Este es un buen ejemplo, esta enfermedad de la relación que para que haya en la persona sufra la enfermedad tiene que haber la relación del ambiente con la genética para que ocurra la enfermedad. Entonces el gluten en la dieta, se digiere el gluten parcialmente, quedan estos péptidos que van a ser antigénicos, ocurren otras cosas que aumentan la permeabilidad de la barrera, pasan esos péptidos antigénicos, esta enzima transglutaminasa tisular en la lámina propia que deamida la gliadina. Y las células dendríticas que están en la lámina propia y que tienen el HLA-DQ2U8 captan esos péptidos inmunogénicos deamidados para presentárselo a los linfocitos T. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Esto ustedes seguramente lo están viendo, lo han visto o lo van a ver en inmunología. Entonces presentan los antígenos, los linfocitos T, estos se activan, va a haber la señal de ataque y le pongo acá en grande, se pierde una cosa sumamente importante que es la tolerancia oral. Entonces va a haber un ataque contra el propio organismo. ¿Sí? Y va a haber entonces la mala absorción. Aquí está los péptidos de gluten parcialmente digeridos. Aquí está la barrera con los enterocitos, las uniones estrechas. Entonces aquí entran, hay aumento de permeabilidad por distintos factores, pasan estos péptidos parcialmente digeridos, entran a la lámina propia. Ahí se encuentran con la transglutaminasa tisular que los deamida y las células dendríticas captan esos péptidos deaminados, los que tiene esta HLA-DQ8, DQ2U8. Y entonces esto hace que haya la activación del sistema inmune. Estos presentan, las células dendríticas los presentan a los linfocitos T,
Estos van a tener la reacción TH1 que va a llevar a la destrucción de la mucosa y apoptosis de los enterocitos, y por otro lado una reacción TH2 que va a estimular a los linfocitos B o células B que van a comenzar a producir anticuerpos contra el gluten, contra la transaminasa tisular. Entonces, esta es una interacción compleja, sistema inmune, predisposición genética y la ingesta del gluten. Entonces, esto permite, el conocer esto, permite entender de una manera racional por qué se utilizan los marcadores serológicos para el diagnóstico de la enfermedad, por qué se hace el tipiaje del HLA para ver si las personas tienen el factor de riesgo o no, y por qué el hacer la dieta sin gluten de por vida va a mejorar, es el tratamiento definitivo para esta enfermedad. Aquí tienen otro diagrama donde se resume todo esto. Aquí está el gluten, esta es la luz intestinal, aquí está la barrera de enterocitos con sus uniones estrechas. Entonces el gluten se va a convertir en gliadina, el gluten parcialmente digerido. Ocurren otros factores ambientales en la luz, lleva a permeabilidad del intestino aumentada, es decir, va a haber paso, se abren esas uniones estrechas y estos fragmentos de gliadina van a entrar a la lámina propia. Ahí se van a encontrar con la transaminasa tisular y transglutaminasa tisular que los va a deamidar, y esta gliadina deamidada es captada por las células dendríticas que tienen el HLA-TQ2. Y ellas van a presentar, estas células van a presentar estos antígenos a las células T. Las células T, entonces ellas como consecuencia de esto van a liberar citoquinas proinflamatorias y también van a estimular a las células B, a los linfocitos B. Estos linfocitos B activados van a producir autoanticuerpos, anticuerpos contra la transaminasa, transglutaminasa tisular y antigliadina. Los linfocitos intraepiteliales, los LIM, ¿verdad?, que están metidos dentro del epitelio, estos linfocitos van a sobreexpresar la interleucina 15 proinflamatoria. Todas estas, la liberación de citoquinas, los linfocitos estos, y estos linfocitos activados van a llevar a la atrofia de las vellosidades, hiperplasia de las criptas y una proliferación de linfocitos intraepiteliales. Aquí tienen, si ustedes se quieren entretener, aquí hay mucha más información de detalles inmunológicos de lo que ocurre en la enfermedad celíaca. Lo que yo les puse antes es la manera más simple, pero aquí lo pueden también ver. Está con más detalle y aquí lo tienen descrito, así que pueden ver esto acá. Entonces, para el diagnóstico se basa en tres cosas: en la genética, en el estudio histológico y en la serología. Tiene que haber cambios histológicos característicos en la mucosa del intestino delgado. Se miden los anticuerpos en los sueros para hacer el despistaje. Está la inmunoglobulina antitransglutaminasa tisular. Estos también están los anticuerpos contra los péptidos de gliadina. Estos anticuerpos sirven para monitorear cuando se suspende el consumo del gluten, que hasta este momento es el único tratamiento efectivo. Entonces, en la biopsia del intestino delgado debe haber cambios patológicos característicos y ahí debe haber una respuesta tanto clínica como patológica al eliminar el gluten. Entonces, estos anticuerpos deben desaparecer en la medida que mejora la histopatología. Y acá tienen en este gráfico que es de Netter, que está en blanco y negro, estos muy bonitos colores, ¿qué es lo que ven ustedes acá? A la izquierda ven dos personas, un adulto y un niño, que es lo que puede ocurrir en esta enfermedad. Están ambos enflaquecidos, están con los abdómenes prominentes. Entonces, y ven ustedes acá donde están las S de estos pacientes que caracteriza que son la esteatorrea, esas heces voluminosas, fétidas, abundantes y que flotan en el agua. Están
adelgazados, y ustedes pueden leer los otros síntomas que dependen de la deficiencia de las vitaminas que no se están absorbiendo y de los otros nutrientes. Se hacen curvas planas, eso tiene carácter académico, las curvas planas de absorción en la enfermedad, que son normales en las personas que no tienen enfermedad. El diagnóstico definitivo, pues ya vimos, es por la biopsia del intestino delgado, donde va a haber atrofia de la mucosa intestinal. Si examinan las heces, van a ver que hay grasas en las heces que se van a colorear, y se puede ver entonces que hay la esteatorrea. En sangre, pues va a haber anemias macrocíticas por falta de vitamina B12, microcítica por falta de hierro, y aumento, entonces, bueno, de ácidos grasos en las heces. Y finalmente, si a los pacientes se someten a la dieta sin gluten, si es enfermedad celíaca, esta va a responder, es decir, la pérdida de grasa en heces va a disminuir, mientras que otra enfermedad parecida, que es también de mala absorción, el estrés tropical, no mejora al retirar el gluten. Entonces, en el laboratorio se puede hacer cosas simples. En sangre va a haber disminución de proteínas, de calcio, pueden ver la anemia, en las heces la pérdida de grasas en las heces, y los test serológicos, especialmente la inmunoglobulina antitransglutaminasa tisular. Y los test de absorción, curvas planas de absorción de carbohidratos, de ácidos grasos. Y lo que da el diagnóstico definitivo es la biopsia, donde va a haber atrofia de la mucosa, las vellosidades quedan decapitadas, las criptas están hipertrofiadas y hay aumento de linfocitos intraepiteliales. Entonces ustedes pueden ver acá una microfotografía normal de la vellosidad, y aquí ustedes ven que no existe, la vellosidad está decapitada. Acá tienen otra, esta es las mismas fotografías, y acá tienen otras. Entonces aquí tienen una vellosidad, aquí están las criptas, y acá, fíjense, no hay vellosidad, las criptas hipertrofiadas, y hay mucha infiltración linfocitaria, que es lo que caracteriza entonces a esta enfermedad. Ahí pueden leer ustedes las características histopatológicas para su consumo, ¿no? Lo que interesa es que ustedes recuerden que no hay vellosidades, se pierden, y las criptas están hipertrofiadas y hay muchos linfocitos. La confirmación del diagnóstico es que el 90%, la enorme mayoría de los pacientes responden a un cambio de la dieta sin gluten. La razón por la que los pacientes no mejoran es porque no hacen la dieta bien, siguen consumiendo gluten. Pero si hacen la dieta estrictamente sin gluten, la mayoría de los pacientes van a mejorar. Si además restringen lactosa y grasa, va a reducir la diarrea. Esto simplemente con mayor información, que se ha visto asociación, siendo una enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca, también hay correspondencia con algunas otras enfermedades autoinmunes. El tratamiento, bueno, ya se los he dicho, hasta el presente lo único efectivo es suspender el consumo de gluten. Hay, por supuesto, una serie de pruebas para tratamientos novedosos en esta enfermedad, y se espera que en el futuro haya una disponibilidad de otros tratamientos, y que no sea que la gente se inhiba de comer todos los alimentos con gluten, como enzimas que degraden completamente el gluten, o sustancias que eviten que aumente la permeabilidad. Fíjense, si no hay gluten, no hay enfermedad celíaca. Si no hay aumento de permeabilidad, tampoco va a pasar nada. Lo otro es que se pueda consumir granos que hayan sido modificados genéticamente y que no vayan a contener el gluten o las proteínas derivadas del gluten. Y como es una enfermedad autoinmune, pues puede haber también el desarrollo de terapias inmunes que puedan controlar la enfermedad. Entonces el asunto, aquí tienen ustedes la barrera, que están bien estos enterocitos con sus uniones estrechas normales, y aquí al lado el color aumentado puede indicar que hay inflamación y que hay un aumento de la permeabilidad, y se pueden meter muchas cosas hacia la lámina propia, y de ahí a la circulación. Estos complejos inmunocirculantes van a ser responsables de inflamación, de autoinmunidad,
por supuesto, de la mala absorción y deficiencia de distintos nutrientes, incluso puede afectar la barrera entre sangre y cerebro. Entonces, en los tratamientos es desarrollar cómo disponer de tratamientos que puedan evitar esto. Aquí, como este mismo diagrama que les mostré antes, sí, los tratamientos posibles podrían ser tener enzimas bacterianas que degraden completamente estos péptidos y no puedan pasar acá a la lámina propia. En segundo lugar, que haya inhibidores de estas enzimas transglutaminasa tisular para que no deamiden los péptidos. Si no están deamidados, tampoco pasa nada, porque la célula dendrítica no los toma. También modificaciones moduladores de la función de las células dendríticas y también la modificación genética del trigo. Entonces, bueno, acá esta lámina la habíamos visto para indicar cómo se abren las uniones estrechas y pueden pasar cosas de la luz hacia la lámina propia. Es decir, aquí en esta enfermedad está la permeabilidad aumentada. Sin embargo, hay un medicamento que se ha probado que es el AT-1001 que evita que esto ocurra, que se abran las uniones estrechas y así no pasan esos productos de digestión parcial del gluten a causar todos los trastornos de la enfermedad celíaca. Y se ha encontrado que en ensayos clínicos ha servido tanto para los síntomas gastrointestinales como los extraintestinales. Aquí ustedes pueden leer también todo cómo es que actúa una proteína de la unión estrecha para abrir esto cuando pasan otras cosas. Mejor lo van a comprender en la lámina, ¿verdad? Acá tienen enterocitos y estas son las múltiples proteínas que conforman la unión estrecha. Aquí está cerrada. Entonces aquí no pasa nada de aquí para acá. Aquí tenemos para comenzar el gluten. El gluten, y aquí están los fragmentos de estos de gluten que van a actuar sobre unos receptores, van a estimular vías de señalización intracelular, y la sonulina, que es la que nos interesa ver acá, la sonulina se va a activar y va a actuar sobre estos receptores que están en el borde apical. Al actuar sobre estos receptores, la sonulina hace que se abra la unión estrecha. Al abrirse la unión estrecha, entonces aquí van a venir estos fragmentos de gluten parcialmente digeridos y estos van a actuar, entonces van a estimular a las células del sistema inmune que están en la lámina propia. Están entonces, aquí están las células dendríticas, aquí hay macrófagos, aquí están los linfocitos T que se van a activar y van a producir toda esta autoinmunidad sobre los órganos, el intestino y el páncreas. Ahora vamos a ver, aquí ustedes pueden leer en orden todo lo que ocurre que está en este gráfico, pero lo que me interesa es que vean lo que les quiero mostrar. Este medicamento AT-1001 lo que hace es bloquear los receptores estos para la sonulina. Entonces la sonulina va a estar inactiva, no puede actuar, y entonces se está eliminando la acción del gluten, porque al no estar la sonulina inactiva no va a ocurrir nada de esto de acá, no se va a abrir la unión estrecha y permanecen las uniones cerradas. Y acá están las células del sistema inmune, pero no están activadas. Entonces este es un inhibidor de la permeabilidad paracelular al bloquear los receptores de sonulina y evita que se abran las uniones estrechas. Entonces, las dos cosas que están probadas son la dieta libre de gluten y este inhibidor de la sonulina, que evita que se abran las uniones estrechas. Aquí tienen otra lámina y aquí tienen la descripción de la lámina que ustedes pueden leer con calma y van a ver toda la cantidad, cómo va la investigación en esto, la cantidad de cosas que están probando para tratar de bloquear esta respuesta inmune que daña al organismo, o sea, y que causa esta enfermedad autoinmune. Entonces ahí lo tienen descrito, para los que estén interesados lo pueden leer en detalle. Me imagino que ustedes lo van a estudiar en inmunología. Fíjense que en lo que yo les estoy hablando y en lo que les hablaré en las otras sesiones,
Son muchas cosas que ustedes van a volver a ver por otro lado. Y ustedes dentro de su cabeza, de su cerebro, ustedes van a ir acumulando información que van a ir asociando. De manera que van armando, van construyendo el conocimiento en base a ladrillos que van recibiendo de distintas partes. Bueno, entonces hay otras enfermedades de mala absorción. Por mala absorción es la enfermedad celíaca, que acabamos de ver, y las otras son el estrés tropical, el síndrome de intestino corto, de sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad de Whipple y la enteropatía perdedora de proteínas. En el estrés tropical, hay diarrea, se parece mucho a la enfermedad celíaca. Hay esteatorrea, pérdida de peso, hay falta de ácido fólico, vitamina B12, y se llama tropical porque esta se encuentra sobre todo en las áreas personas que viven en las áreas tropicales. Y lo que se ha encontrado es que generalmente ocurre por agentes infecciosos. Cuando las personas se mueven de la zona tropical a zonas templadas, las alteraciones histopatológicas del intestino mejoran, revierten. No se conoce la etiología, pero sí responde a antibióticos. El diagnóstico es con la biopsia, que va a dar alteraciones semejantes a las de la enfermedad celíaca. El tratamiento es aquí darle ácido fólico y antibiótico. En este caso sirve de diagnóstico diferencial el dar la dieta sin gluten, porque el paciente no mejora. Aquí ven ustedes una lámina histológica del intestino delgado, en donde hay atrofia de las vellosidades con bastantes linfocitos intraduodenales. El síndrome de intestino corto es, como su nombre lo indica, es que el intestino se ha cortado en su longitud por resección intestinal por distintas causas. ¿Sí? Ustedes tienen aquí en estos dibujos anastomosis, delirium al colon, o sea que se ha sacado parte del ilium, aquí del yeyuno al colon se ha eliminado el ilium, y aquí hay una yeyunostomía terminal, o sea que está pasando de aquí al exterior. Los síntomas van a depender del sitio, si se ha sacado y cuánto se ha sacado del yeyuno o del ilium o del colon, si está todavía la válvula ileocecal, si se ha sacado todo el colon, la enfermedad residual que queda y qué tanto se ha adaptado después de la cirugía el intestino remanente. Acá tienen ustedes una serie de factores para explicar la producción de la diarrea esteatorrea. Aquí les repito, hay diarrea secretora cuando los ácidos biliares entran al colon porque estimulan la secreción de fluido y electrolitos. Puede haber intolerancia a la lactasa porque se ha perdido las enzimas apicales, las disacaridases que están en la mucosa. Si el pH duodenal no es el apropiado, la lipasa pancreática no se activa y no digiere o precipita los ácidos biliares y por lo tanto se va a perder grasas, va a haber esteatorrea. Si disminuye el pool de ácidos biliares, estos pueden sobresaturar la bilis, lo que aumenta la producción de cálculos de colesterol, esa es una cosa extra. La diarrea es más severa si se ha resecado el ilium y la válvula ileocecal. Si no hay válvula ileocecal, entonces puede pasar con más facilidad las bacterias del colon hacia el intestino delgado. Y aquí tienen otras causas también. Dejamos entonces, pasamos acá a otra lámina sobre sobrecrecimiento bacteriano. O sea, el intestino corto generalmente por causas quirúrgicas, ¿no? Acá vamos a ver el sobrecrecimiento bacteriano, es que hay mayor cantidad de la que debe haber en el intestino delgado de bacterias. Es decir, se pasan bacterias del colon al intestino delgado y va a haber muchísimas más bacterias. Estas bacterias, como el coli, ¿verdad? Están, al haber en mayor número, van a causar alteraciones. Aquí tienen en la parte de arriba lo que ocurre normalmente. Aquí tienen el duodeno, el yeyuno, el ilium y el colon. Acá lo que no se digerió, fíjense que aquí se digiere totalmente, hay digestión y absorción completa y pasan algunos carbohidratos que no han sido digeridos
al colon, y ahí entonces las bacterias que están en el colon altamente concentradas, aquí tienen ustedes la concentración de las bacterias, van a fermentar esos residuos de comida y van a producir gas. ¿Qué ocurre cuando las bacterias del colon se pasan al intestino delgado? Entonces fíjense lo que ustedes ven aquí en verde, aumenta la cantidad de bacterias colónicas en el intestino delgado, en el yeyuno y en el ileum. Entonces aquí va a haber mayor fermentación y producción de gas que en condiciones no había sino en el colon. Y aquí tienen en esta lámina para explicar todas las cosas que causa el sobrecrecimiento bacteriano. Hay fermentación bacteriana de los carbohidratos. Y eso va a llevar a flatulencia porque aumenta el gas, hay dolor, hay distensión abdominal y va a haber diarrea. Entonces, también, ¿verdad? La presencia de estas bacterias va en el intestino delgado van a desconjugar los ácidos biliares. Al desconjugar los ácidos biliares va a disminuir los ácidos biliares conjugados y esto va a llevar a la producción de esteatorrea. Al haber esteatorrea se pierden las grasas, los ácidos grasos, pero también se pierden las vitaminas liposolubles, no se absorben, entonces el paciente va a tener los síntomas por falta de vitaminas liposolubles que no se han absorbido bien. También al estar presentes las bacterias van a consumir macro y micronutrientes nuestros, de manera que el hospedero va a tener menos nutrientes para él. Se pierden proteínas. Hay inflamación intestinal y aumento de permeabilidad. ¿Sí? Hay mala absorción de carbohidratos, hay diarrea, y esto lleva a disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta. Total que, fíjense todo lo que pasa cuando aumenta el número de bacterias en el intestino delgado. Fermentación bacteriana, desconjugación de los ácidos biliares, uso de macro y micronutrientes, inflamación intestinal, aumento de permeabilidad. Entonces esto explica pues los síntomas: distensión, diarrea, esteatorrea y anemia macrocítica. Ahora, estas bacterias proliferan por estas, es decir, van a estar estancadas. El contenido intestinal va a estar estancado y ahí entonces aprovechan las bacterias para proliferar. Este estancamiento puede ser funcional porque hay alteraciones de la motilidad, o puede ser anatómico porque se ha cambiado la anatomía intestinal, como pasa con la cirugía, que haya comunicación directa entre intestino delgado y colon. Y aquí tienen ustedes una lista de causas en las que hay este estancamiento del contenido en el intestino delgado que hace crecer, proliferar las bacterias del colon en el intestino delgado, que pueden ser por cirugía, enfermedades de inflamación, por alteraciones de motilidad. En resumidas cuentas, un segmento del intestino que no está en peristalsis continua va a estar estanca el contenido y hay proliferación bacteriana. Entonces aquí va a haber las consecuencias: anemia macrocítica porque las bacterias consumen vitamina B12, va a haber esteatorrea porque se deteriora la formación de micelas por disminución de ácidos biliares conjugados, y los ácidos biliares no conjugados por desconjugación bacteriana. Puede haber diarrea sin esteatorrea porque hay enterotoxinas bacterianas que son responsables de la secreción de fluidos. ¿Cómo se diagnostica? Con el test de Schiller, porque disminuye la absorción de la vitamina B12, hay aumento de ácido fólico que lo producen las bacterias. El test de Schiller es positivo, pero si se les da antibióticos por 5 días, se hace normal, lo que confirma que hay sobrecrecimiento bacteriano. Hay otras pruebas que es dando lactulosa, que es un carbohidrato no digerible, no absorbible, y que es metabolizado por las bacterias. Vamos a ver acá. Aquí tienen en este diagrama, fíjense que aquí hubo una cirugía y aquí hay una anastomosis del yeyuno al ilio, y queda toda una asa ciega, como una bolsa de intestino. ¿Sí? Entonces aquí esto va a pasar rápidamente al colon, pero queda esto acá que no va a tener la motilidad normal. Se llama síndrome de asa ciega, que va a haber éstasis, va a haber proliferación bacteriana, consumo de vitamina B12, de sales biliares,
El consumo de vitamina B12 lleva anemia megaloblástica y el consumo de sales biliares a esteatorrea. Aquí está el test de la lactulosa, que es dar este azúcar que no es absorbible, pero que lo pueden metabolizar las bacterias anaeróbicas produciendo gas y sale por los pulmones. En condiciones normales, con la cantidad normal de bacterias que debe haber en el intestino delgado, el tiempo en que se recoge se mide el hidrógeno en el aliento es más de 2 horas. Cuando hay un crecimiento bacteriano, este tiempo es menos de 2 horas. La enfermedad de Whipple es una enfermedad multisistémica que tiene síntomas de mala absorción, hay diarrea, hay esteatorrea, pérdida de peso, pero además hay otras cosas, hay artralgia y afectación cardíaca y sistema nervioso, y es producida por una bacteria. El diagnóstico es por presencia de macrófagos, Paz positivo, y aquí se ven los bacilos estos dentro y fuera de los macrófagos. El tratamiento de una enfermedad larga y hay que tratarlo por largo tiempo con antibióticos. Y la enteropatía perdedora de proteínas simplemente es para decirle que se pierde proteína sin que haya enfermedad hepática y sin que haya enfermedad renal. Hay alteraciones que llevan a hipoproteinemia y edema. ¿Cuáles son esos casos? Cuando se pierde exageradamente proteína por el tracto gastrointestinal, si hay una úlcera, una ulceración, hay exudación, en casos de inflamación, de cáncer, de úlcera péptica, ¿verdad? Puede haber una mucosa no ulcerada, pero que esté dañada, como es el caso de la enfermedad celíaca. O puede haber un problema de la circulación linfática, primaria o secundaria. Entonces el diagnóstico es que no hay enfermedad hepática ni renal, pero hay edema y hay disminución de proteína. Y se están perdiendo por obstrucción linfática, hay diarrea y esteatorrea, porque los kilomicrones se salen del epitelio vía linfática, incluyendo entonces la obstrucción de esas grasas. Y simplemente para mencionarlos nuevamente, el defecto en el transporte de aminoácidos, que son problemas de transporte del intestino y riñón. No es propiamente una enfermedad gastrointestinal. La enfermedad de Harnott, que hay mutaciones en el transporte de aminoácidos neutros, y la cistinuria, que hay mutaciones en el transportador de cistina y aminoácidos y bases. Entonces, para terminar, lo más importante, manejo de mala absorción. Se debe tratar la causa, por lo tanto, se debe hacer el diagnóstico. Se debe tratar racionalmente con lo que haga falta y cuando, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, entonces hospitalizar para poder hacer un apropiado soporte nutricional. Cuando se ha perdido mucha superficie de absorción, la alimentación debe ser parenteral. Cuando la causa de la mala absorción es insuficiencia pancreática, hay que dar enzimas pancreáticas y orales. Se cambia la dieta y se dan drogas, por ejemplo, dieta sin gluten, ya lo dijimos, el tratamiento efectivo de la enfermedad celíaca, se evita la lactosa, la intolerancia a la lactosa, y se dan antibióticos en sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, así vamos a terminar en el estudio del paciente por síndrome de mala absorción. La historia, el examen físico, pruebas de laboratorio, imágenes, procedimientos, diagnóstico, manejo racional. Si no se hace de esa manera, el diagnóstico no se va a hacer ese proceso diagnóstico adecuado. No se trata de decir me impresiona tal cosa o yo prefiero esto o simplemente adivinar. De manera que el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento debe llevar a aliviar el paciente de manera efectiva. Al final de cada sesión de cada síndrome, vamos a estudiar, ustedes van a leer y estudiar los casos correspondientes al síndrome que se esté viendo. Aquí tienen ustedes intolerancia a la lactosa y fibrosis quística. Vamos a continuar en la siguiente sesión con síndrome diarreico.